en el grupo de WhatsApp. Tema evaluación. Bueno, la forma en que se va a llevar a cabo, por lo que hablé con el doctor Fronderena Senior, es que efectivamente va a ser multiple choice. Tenemos que ver bien cómo es que funciona, porque hay un sistema dentro del campus que supuestamente es como una especie de bolsa de preguntas, donde vos ahí cargas un montón de temas a los cuales querés abocar, y bueno, justamente van saliendo al azar, ya sea completando con alguna palabra o esquema multiple choice. Así que esa va a ser la forma en que se va a evaluar. Por el tema de la fecha, no sé si ya estaba definido, eso después lo tenemos que hablar, pero bueno, para decirles que ya tenemos la modalidad, que es importante, todo esto es un avance, así que simplemente nos queda definir bien cuándo se va a llevar a cabo y estudiar un poco más el sistema de cómo va a ser, o cómo funciona, mejor dicho, para saber nosotros hacerlo de la manera que sea más, no digo fácil, pero sí cómoda tanto como para ustedes como para nosotros. Justamente la idea no es que nadie se vea perjudicado, sino que teniendo en cuenta la realidad en la que tenemos que estar viviendo, creo que nadie se iba a imaginar que íbamos a encontrarnos con tener que tomar examen virtual, pero bueno, a pesar de eso, estamos conjuntamente hablando con el centro como para ver de qué manera podemos diagramarlo. Bien, tema clases. Bueno, a mí me quedan dos, que es esta y la clase del próximo miércoles, y al doctor Fontenelle le queda la del lunes. Ya con eso daríamos por concluido lo que es el tema examen y lo que es el tema de cursadas, y después, bueno, como les digo, quedaría definir el tema de la fecha. Y solamente lo vamos a ir notificando todo por medio del grupo, y lo vamos a sacar también en el campus para que ustedes tengan toda la información requerida. Bueno, vamos a arrancar a hacer un repaso de lo que habíamos visto en la clase anterior, que son los principios del presupuesto. ¿Y por qué es importante tener en cuenta los principios? Perdón, ahí me están diciendo que dijeron el lunes 14 iba a ser. Bueno, entonces ya quedó definida para el lunes 14. Perfecto. Si ya esa es la fecha que dijeron, donde manda capitán, no manda marinero, dice el dicho. Perfecto, bueno. Volvemos entonces con lo que estábamos diciendo. Hemos hablado en la clase pasada de los principios de presupuesto. Es importante que haga un repaso de esto, no solamente para aquellos que no pudieron contar con la clase del miércoles pasado, sino que es importante para cuando empecemos a analizar cómo es la forma en que se viene argumentando y los distintos pasos que tiene para la elaboración del presupuesto. Vamos a ir viendo que estos principios se van a ir reflejando dentro de lo que es la elaboración del presupuesto. Vamos a empezar compartiendo el PowerPoint del miércoles pasado. Ahí estamos. Bien, recuerden que el primer principio que habíamos visto era el principio de unidad. La importancia que tiene el principio de unidad es que establece que en un mismo documento tienen que estar tanto el cálculo de gastos como la obtención de recursos. Recuerden que habíamos dicho que el presupuesto era un acto administrativo, un acto de gobierno administrativo. Entonces, justamente lo que se busca es, en un único documento, tener establecidos todos los gastos que se van a afrontar en el ejercicio financiero y todos los recursos que se pretenden obtener. Van a ver, y lo vamos a analizar más en detalle cuando estudiemos el trámite del presupuesto, la importancia que tiene, porque es la forma en que nos va a determinar cómo se va a dar la política económica que un país va a asumir. Hoy nos encontramos en la realidad de que tenemos un país que se encuentra gobernado mediante decretos de necesidad de urgencia, donde los trámites que se tenían que llevar a cabo y los controles para que se puedan definir efectivamente cuáles son los gastos que se pretenden efectuar, qué recursos se pretenden obtener, no lo tenemos. Entonces eso permite, y en cierto modo justifica la posibilidad de que haya un montón de actos de índole sospechoso, por decirlo de algún modo, que no se sabe cuál es el destino final que tienen. Bueno, entonces recuerden, dijimos principio de unidad, está contemplado en el artículo 12 de Disculpe, la... doctor. Sí. No se ve lo que está compartiendo y pregunté en el chat a ver si yo era la única, pero no, nadie ve. A ver, vamos a ver si Dice lo podemos... Julio Forundarena ha empezado la función de compartir la pantalla, pero veo todo negro. A ver, aguarda un segundo.
Dígame si ahora se ve. No, sigue igual. Vamos a poner de vuelta, a ver, compartir pantalla. No, se ve lo mismo que nos aparecía antes. Como que has empezado, pero no se ve. A ver, aguarden un segundo. ¿Ahí se ve, chicos? Ahora sí se ve, Leo. Lea. Ahora Perfecto. sí. Disculpe los inconvenientes, pasa que esto también es un poco de ir investigando día a día cómo funciona. Profe, ¿la deja entrar a Artía? ¿Es Arbia? Está Sí, pidiendo en el grupo. ahí la acepto. Gracias. Ahí me figura como uniendo. Bueno, por tanto, sigo hablando de los principios. Ahí tengo que esperar que todavía no me figura. Bueno, volviendo a hacer un repaso entonces de lo que habíamos dicho, principio de unidad es el que hemos reflejado dentro de los principios presupuestarios, es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque contempla en un mismo documento todos los gastos y los recursos. Recuerden que habíamos dicho que el presupuesto, como han entendido, como un acto justamente de administración de que financiera. ¿Qué es lo que va a contemplar entonces el principio de unidad? Que en un único documento, como dijimos, se vean reflejados la obtención de gastos y el cálculo de recursos. Vamos a hablar rápidamente que es el artículo 12 de la 24.156. Y hace referencia que los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros. Perfecto. El principio de universalidad. Bien, ¿qué es lo que dice? Que no va a aceptar compensaciones, es decir, se van a tener por consiguiente y por evaluado los montos íntegros. ¿Qué significa esto? Supongamos que se había destinado tanto para gastos, tanto para recursos. Bueno, en el presupuesto ponemos el equivalente. No, hay que poner el presupuesto de forma detallada, y por eso también entra el principio de especialidad, cuáles son los montos determinados tanto de los gastos como de los recursos, y no poner sino un balance neto. Tiene que ser un balance propiamente dicho de cuáles van a ser. Justamente para lo que no se busca evitar es que no haya ningún tipo de malversación y malinterpretación de la forma en que se va a llevar a cabo el presupuesto. Por eso, entonces, universalidad, gastos y recursos en un mismo documento. Perdón, unidad. Universalidad, que no va a aceptar compensaciones entre sí. Principio de especialidad, ahí sí vamos a que esté detallado efectivamente cuáles van a ser los rubros de los que se va a componer. Recuerden que vamos a dar el ejemplo de salud, y necesitamos 5 millones para salud. No, pero ¿en qué de salud? En apostar a, se pongan respiradores, en apuntar a medicamentos, en apuntar a, ¿en qué? Hay que distinguir justamente a qué fondo se les va a dar. ¿Por qué? Porque eso después va de la mano también con la no afectación de los recursos, que es el próximo principio. Solo sabemos que habíamos marcado, y cuando ven el principio de unidad pusimos excepción a la prohibición del artículo 23. ¿A qué plantea este principio de la no afectación de los recursos? Básicamente a que aquellos recursos que fueron establecidos en el presupuesto no se le puede dar una finalidad distinta por la cual se comprometió. Ya vamos a analizar que uno de los requisitos, una vez que se aprueba el presupuesto, es el compromiso que yo tengo que asumir de que voy a utilizar esos fondos para aquello que en su momento se discutió, se analizó, y se llegó a un arreglo conjuntamente con los distintos organismos. Entonces, no afectación de recursos, no se puede llegar a dar otro fin distinto del que ya se había contemplado. Ahí lo que establece son excepciones, y vamos a leerlas. Dice el artículo 23, los provenientes de operaciones de crédito público, los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado Nacional, con destino específico, y los que por leyes especiales tengan afectación especial. Esta última acá como que abre un poquito
el paraguas siempre pasa. Siempre el último inciso dice o lo que leyes especiales quede supeditada. Entonces como que ahí te dibuja un poco la cosa. Pero bueno, ¿cuál es el único supuesto en el que se podría llegar a afectar parte de estos recursos en caso de que aparezca un hecho a posteriori de que el presupuesto fue aprobado? Si se encuentra el recurso disponible. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que se llegaba a aprobar el presupuesto, sabemos que se tiene que hacer antes del 31 de diciembre, ahora lo vamos a ver en el trámite, y tenemos todo el año, el 1 de enero al 31 de diciembre, para llevar a cabo la política económica que se va a determinar, tanto con la obtención de recursos como de la planificación de los gastos. Pasa en marzo y aparece el coronavirus, una pandemia a nivel mundial, y en eso nos vemos en la realidad de que tenemos que afrontar otras realidades distintas de las cuales se habían analizado el 15 de septiembre cuando se empezó a argumentar el presupuesto. Bien, en teoría no se podría llegar a usar la disponibilidad de los recursos o de los gastos que ya estaban contemplados en el presupuesto, salvo que tengamos reservas disponibles en tesorería general, que nos salen del tesoro, que estén como los fondos del tesoro y tenemos artículo 4, entonces en ese caso sí se podría. Pero si no, no. No hay otra forma de afectar los recursos que ya fueron estipulados dentro del presupuesto. Lea, le hicieron una pregunta en el chat A ver. de la diferencia entre universalidad y especialidad. Bien, la diferencia de universalidad lo que dice es que tiene que establecer los montos íntegros, no netos. Es decir, tenemos gastos, recursos, y no podemos poner la equivalencia de lo que nos da todo lo que nosotros recaudamos con todo lo que nosotros gastamos. Tiene que establecer efectivamente individualizados los rubros. Y eso también tiene relación con el principio de especialidad, porque la universalidad dice los montos íntegros, y en la especialidad los rubros detallados, porque los rubros detallados nos permite saber cómo van a ser los montos íntegros. Si acá hacemos compensaciones netas, si acá ponemos todos los rubros, no tenemos efectivamente la comparación de qué destino tuvo cada uno. A veces me se quedó la respuesta realizada. Bueno, entonces dijimos, unidad, universalidad, especialidad en afectación de recursos. Principio de equilibrio, y este es muy importante y ya lo vamos a ver también cuando vayamos viendo lo que es el trámite de presupuesto, porque nos dice que tanto los recursos como los gastos tienen que dar cero. Tienen que dar de forma equilibrada. ¿Por qué? Porque tanto sea como que se obtuvieron más recursos de lo que se gastó, estaríamos en un superávit. ¿Cuál es el resultado de esto? Que se estuvo recaudando más de lo que se debería haber hecho. Yo les había contado en la clase pasada el ejemplo de que tenemos unos amigos que están viviendo en Jacksonville y una vez les había llegado un cheque por un monto, creo que era algo ínfimo, daba $2 o $4, diciendo que el presupuesto, cuando se cerró, había dado un superávit, entonces se le devolvió a cada uno de los habitantes de ese estado en general parte de lo que se había obtenido en exceso. Obviamente dividiéndolos por la población no era mucho, pero bueno, fíjense que en caso de dar superávit es que no se han hecho bien los cómputos. Y en caso de que se gaste más de lo que se recauda, que es lo que siempre suele pasar, en vez de un superávit estaríamos en un déficit. Y eso también es perjudicial, porque entonces no se han hecho bien las cuentas de cuánto es lo que se pretende recaudar y cuánto es lo que se pretende gastar. Es por eso que lo que se busca es tener un equilibrio, tanto de los gastos como de los recursos. ¿Pasa? Nunca. Es más, muchas veces termina empezando a sancionar el presupuesto ya con déficit. Pero bueno, sepan que uno de los principios fundamentales es que haya una especie de equilibrio entre los recursos y los gastos. Bien, el principio de procedencia, y vamos a ver qué nos dice el artículo 27 acá. Dice, si al inicio del ejercicio financiero no se encontrará aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior, con los siguientes ajustes que debe introducir el Poder Ejecutivo Nacional en los presupuestos de Administración Central y de los organismos descentralizados. Esto ya lo vamos a ver cuando nos metamos bien a fondo con el trámite. ¿Pero qué es lo que quiere decir el principio de procedencia? Que llegamos al 31 de diciembre. No tenemos presupuesto, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos a utilizar el presupuesto del año anterior. Es decir, procede el presupuesto que veníamos teniendo. Obviamente con ciertas modificaciones, es decir, ya hubieron recursos que se pudieron obtener. Hubieron gastos que ya se han saldado. Entonces, esos rubros los excluimos. Mantenemos el esqueleto, la forma
en la que ese presupuesto se llevó a cabo, pero haciéndole algunas modificaciones, que obviamente no es lo mismo tener que redactar todo el presupuesto de cero, que hacer algunas modificaciones en los rubros que se pretende, tanto sea obtención de recursos o cálculo de gastos. Eso apunta al principio de procedencia. Principio de anualidad. Esto surge de la Constitución Nacional, artículos 75 y 18, como habíamos visto, y acá vamos a leerlo. Lo que está diciendo corresponde anualmente, y es uno de los principios justamente porque coincide con el año calendario. Fijar anualmente conforme a las cuotas establecidas en el tercer párrafo, inicio segundo de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional. Entonces fíjense que ahí te nos está diciendo el principio de anualidad, que en este caso lo tenemos en el artículo 75 y 18, y también lo tenemos en la 24.156, artículo 10. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Vamos a leerlo para que ya lo tengan también anotado. Nos dice que el ejercicio financiero del sector público nacional comenzará el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. También coincide con el año calendario. En este caso el ejercicio financiero coincide con el año calendario. Bien, y el último principio es el de transparencia, publicidad. ¿A qué apunta? Bueno, como lo que se está utilizando acá es el manejo de los fondos públicos, al darle cierta transparencia permite que la sociedad pueda saber cuál es la finalidad que tienen, de cierto modo, los aportes de contribución que estuvieron haciendo. Entonces lo que nos permite justamente este principio, yo la verdad no estoy tan convencido de que sea algo tan transparente y de una publicidad clara como lo establece acá, pero lo ideal justamente por la forma en que se llevan a cabo la utilización de fondos públicos es que tiene que ser de carácter transparente y otorgar cierta publicidad. Bien, si sobre esto no hay ninguna duda, empezamos con la parte de el presupuesto y cómo es el trámite que tiene. Ahí estamos. Bien, preparación del presupuesto. Ya habíamos dicho los principios, ahora vamos a ver cómo es el trámite de preparación. Bien, ¿quién es el que se encarga de elaborar el presupuesto? El Poder Ejecutivo, para ser más específico, el presidente. ¿En base a qué? Bueno, en base a su política económica, en base a la forma que él quiera llevar a cabo la administración, los recursos que pretende obtener, lo que pretende gastar, justamente para la finalidad de obtención de esos recursos, lo elabora el presidente. Entonces, ¿qué hace? Albertito Fernández redacta, mejor dicho, elabora el presupuesto y se lo manda a la Oficina Nacional de Presupuesto, que es el órgano que lo precede. ¿Qué hace? Se encarga de redactar el presupuesto mandado obviamente por Albertito. Conjuntamente, la Oficina Nacional de Presupuesto depende de la Subsecretaría de Hacienda, que a su vez depende del Ministerio de Economía. No los quiero encargar con esto, pero sepan que este órgano es el que se encarga de redactar el presupuesto. Porque puede ser que tenga otros anteproyectos que le han sido enviados, entonces conjuntamente con aquel que va a determinar justamente cuál va a ser el presupuesto, es el que se encarga de redactarlo, el órgano que lo redacta. Vamos a ver qué dice el artículo 16 de la 24.156. Y nos dice, la Oficina Nacional de Presupuestos es el órgano rector del sistema presupuestario del sector público nacional. Entonces el órgano rector viene a ser acá la Oficina Nacional de Presupuestos, es el que se encarga de redactar. Una vez que ya tenemos el presupuesto redactado, se corre tras al jefe de gabinete. Entonces cuando tenemos el presupuesto, la Oficina Nacional se lo manda a Cafiero. Y le dice, bueno, ya está, tenemos el presupuesto. ¿Por qué a Cafiero? Porque el jefe de gabinete de ministros es el representante, el jefe de negocios de la ciudad, de la nación, el jefe de negocios de la nación. Entonces, tiene acá una serie de facultades que corresponden, como vemos, artículo 100, que lo anoté 6 y 7. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 100 inciso 6? Que es el que se encarga de enviar la ley de presupuesto a los distintos ministerios, y el artículo 7 nos dice que tiene dos funciones: recaudar rentas y ejecutar el presupuesto. Vamos a hablarlo rápidamente. Lea, Artículo después en el 100. chat también tiene otra pregunta. Dale, ahí lo miro. Dale. Artículo 100, entonces decimos, inciso 6, enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento de acuerdo en gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. Inciso 7, hacer recaudar las rentas de la nación y ejecutar la ley de presupuesto. Entonces,
Vamos a ver dónde está el chat. Si no te Y lo lo... de la afectación de recursos, lo repito rápidamente, si están hablando del tema de las excepciones, esos son aquellos que no se podrían incluir. O sea, entre la no afectación de recursos, volviendo a esto rápidamente, alude al tema de que, por un lado, tenemos los recursos que ya establecieron en el presupuesto y que no pueden tener un destino diferente al que se comprometieron. Ahora lo vamos a ver más en concreto. Esa pregunta la dejamos en stand-by y cuando veamos bien lo que es la parte de compromiso, volvemos a eso. Bien, entonces, seguimos con el trámite. Entonces, Fernández elabora el presupuesto, se lo manda a la Oficina Nacional de Presupuesto. Esta lo redacta, se lo pasa a Santiago Cafiero. Bueno, Santiago Cafiero, ¿qué hace? Justamente, él tiene que enviar esta ley de presupuesto, como vimos en el inciso 6, a los diferentes ministerios. Entonces se reúne con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Educación. Entonces, justamente, en base a la supervisión del presidente, por eso ven que puse artículo 99, inciso 10, no es que me olvide, sino que es la supervisión, se encarga de supervisar al jefe de gabinete conjuntamente con lo que tiene que ver con la propuesta relacionada al presupuesto. El jefe de gabinete dice, bueno muchachos, esto es lo que tenemos de presupuesto. Entonces empieza acá la puja. ¿Cuánto va para cultura? ¿Cuánto va para salud? ¿Cuánto va para seguridad? Y acá ven qué importante que es el principio de especialidad de tener detallado y de forma concreta a qué puntualmente de cada rubro. ¿Cuánto para salud? ¿Cuánto para cultura? ¿Cuánto para educación? ¿Cuánto para infraestructura? Entonces comienza el debate justamente con todos los distintos ministerios. Una vez que se llega a un acuerdo, vuelve el presupuesto al presidente, y en este caso, ya con el presupuesto en mano, lo que va a hacer Albertito Fernández es lo que se denomina como el acto formal, la presentación formal del presupuesto, que la tiene que hacer antes del 15 de septiembre. Este es un acto formal donde él se presenta ante el Congreso y dice, acá tengo el presupuesto. Presupuesto que, como ustedes ya han visto, ya fue elaborado por él, ya fue redactado por la Oficina Nacional de Presupuesto, ya se le corrió traslado al jefe de gabinete del ministro para que conjuntamente con los ministros lleguen a un acuerdo. Pasamos todas las etapas. Perfecto. Ahora, antes del 15 de septiembre, se presenta Alberto Fernández y dice, acá tengo el presupuesto. Bien, ahora viene la parte del trámite, para que ese presupuesto pueda llegar a tener fuerza de ley. Bien, ¿por qué Cámara entra? Ustedes, como bien saben, en principio, el tratamiento de una ley puede entrar tanto por diputados como por senadores. En este caso no, en este caso entra siempre por diputados. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice el artículo 52, y ahora les voy a explicar el por qué. Nos dice el artículo 52, a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Básicamente porque la Cámara de Diputados es la que representa al pueblo, entonces justamente por eso, como lo que está tratando acá es fondos públicos, tiene sentido que la Cámara de Diputados sea la Cámara de Origen la que venga a receptar primero el presupuesto. Y ahora conjuntamente con eso voy a leerles el artículo 26 de la 2456. Y dice, el Poder Ejecutivo Nacional presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación antes del 15 de septiembre del año anterior para el que regirá, acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y la determinación de las autorizaciones para gastar, de los documentos que señala el artículo 24, así como las demás informaciones y elementos de juicio que estima oportuno. ¿Qué quiere decir esto? Que se presenta desde el 15 de septiembre y dice, acá tengo el presupuesto. Se lo da a diputados, tiene que hacer una presentación formal. Estos son los objetivos que yo pretendo cumplir, estos son los recursos que yo pretendo obtener, estos son los gastos que pretendo efectuar. En base, como dijimos aquí, a su política económica. Esto téngalo presente porque cuando el presidente presenta y hace la presentación formal del presupuesto, ya enseguida se dan cuenta cuál es su pensamiento, su ideología económica, su pensamiento político y cómo quiere diagramar la forma de llevar a cabo la organización política y económica del país. Esto recuerden que todavía estamos a 15 de septiembre, se está debatiendo para que entre en vigencia recién el 1 de enero. O sea, fíjense todo el tiempo que venimos retrasándonos. Bien, entonces entra por diputados.
Perfecto. Se analizan diputados y después ahí sí viene a conformar todo lo que es el trámite que contempla la Constitución, del artículo 77 al 84 de la Constitución Nacional, que son los trámites para tratar la promulgación de una ley. Los trámites que todos sabemos, o sea, 2/3 partes, una vez que se aprueba, corre tras la otra cámara, bien. Acá sucede exactamente lo mismo, pero con la salvedad de que entra primero por diputados. En la Cámara de Origen, como acá les puse. Después pasamos a senadores, que es la Cámara Revisora. Senadores lo aprueban. Supongamos que llega a haber alguna modificación. Bueno, en ese caso, entonces, que ahí abajo lo puse, ¿ya se puede modificar? Sí, se puede modificar. Se pueden hacer modificaciones, pero obviamente que tiene que volver a repetir estos pasos previos para que se vuelva a tratar. Entonces, vamos a leer lo que dice el artículo 80, que puede ser la Constitución Nacional. Pasa por diputados, pasa por senadores. Tenemos un plazo de 10 días donde se corre traslado nuevamente ese presupuesto ya analizado, ya debatido, ya discutido y ya en cierto modo aceptado. Perfecto. Si no dice nada durante 10 días, el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente, se considera en este caso como una manifestación tácita de la voluntad, lo acepta. Supongamos que pasan esos 10 días o no se le ha ocurrido traslado o lo que fuere, él tiene lo que se llama el derecho a veto. Esto funciona lo mismo para cualquier elaboración de leyes, no voy a entrar mucho en profundidad porque esto ya lo saben cómo es el tratamiento de la aplicación de una ley. Y si no pueden analizar el artículo 75 al 84, van a ver que grafica prácticamente todos los pasos que se deben seguir, no es algo de difícil comprensión. Bueno, entonces lo que sí quiero leer es el artículo 80, y lo que nos dice es: se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante, sin embargo las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu y la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. Entonces, si no se dice nada en los 10 días, se considera aprobado. Bien. Ahora, ya os compuse, ¿se puede modificar? Bueno, acá según las finanzas comparadas tenemos dos modelos. El sistema inglés dice que lo acepta o lo rechaza en bloque, no se puede hacer modificaciones al presupuesto. El sistema de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Francia dice que se puede modificar, pero con los límites que fije la ley, y es lo que vamos a hacer hincapié ahora. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 28 y 38 de la 2456? ¿Cuáles son las posibilidades de que se pueda modificar? Nos dice el artículo 28, todo incremento del total del presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional debe contar con el financiamiento respectivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no se llegó a analizar porque justamente lo que se pretende es obtener un incremento en los gastos. ¿Contamos con el financiamiento? Es decir, ¿tenemos la plata disponible para hacerlo? Porque nosotros ya hablamos con los ministerios, ya lo pusimos a Santiago Cafiero que se ponga a debatir, llegamos a un acuerdo, pero ¿tenemos efectivamente la disponibilidad de estos fondos para afrontar un aumento de gastos? Si está el dinero en tesorería, sí se puede. En caso de que no esté, bueno, mala suerte. Lo analizaremos en el año que viene, muchachos. Y tenemos el artículo 38, que nos dice: acá, toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento. Volvemos a la parte de los principios de especialidad. Es decir, ¿contamos con la disponibilidad de esos fondos para afrontar los gastos? Sí, perfecto. Ahora detallame cuáles van a ser estos gastos de una forma concreta para poder incluirlo. Entonces, hacemos un pequeño repaso de esto. Una vez que ya tenemos el presupuesto, se presenta Alberto Fernández al Congreso antes del 15 de septiembre, este es el presupuesto, lo manda para diputados. El diputado lo analiza, perfecto, está todo bien, lo mandamos para senadores. Senadores lo analiza, perfecto, vuelve nuevamente al presidente, no dice nada, bien. Se considera que ese presupuesto ya está aprobado y supuesto a ejecutar. Ahora, ¿qué pasa si no se aprueba? Porque recuerden que habíamos visto, cuando habíamos analizado la procedencia, ¿qué pasa si llegamos al 31 de diciembre sin presupuesto? Bueno, es lo que vamos a ver ahora. Aprobación del presupuesto, es decir, ya se discutió y volvió para que Alberto dé el ok. Se aprueba, comienza la ejecución, el trámite de ejecución. Esto lo dejamos en stand-by
y lo vamos a ver en la segunda parte, porque efectivamente no me va a alcanzar el tiempo para explicarlo todo. Pero vamos a ver qué pasa ahora si no se aprueba el presupuesto. Bien, ¿qué es lo que puede suceder? El presupuesto no se aprobó. Llegamos al 31 de diciembre y todavía estamos en el sí, que no, que sí, que esto no. Bueno, acá hay dos modelos distintos. Duodécimos o dosavos provisionales, que este es el modelo que adopta Francia. ¿Y este modelo qué hace? Autoriza al Poder Ejecutivo a realizar gastos o recaudar mensualmente a cuenta del presupuesto pendiente de aprobación. Básicamente, ¿qué es esto? Básicamente esto apunta a que el Poder Ejecutivo gasta a cuenta y después va a ir haciendo los balances correspondientes y las rendiciones de cuentas correspondientes, pero como todavía no tenemos un presupuesto, no podemos llegar a ponernos de acuerdo de qué forma se va a argumentar, entonces confiamos en la buena fe de que los organismos de control y gobierno van a hacer un correcto uso de los fondos públicos. Entonces hacemos lo que se denomina duodécimos o dosados provisionales. Pero fíjense qué loco, ¿no? Porque este modelo, si bien lo aplica Francia, pero es lo que estamos aplicando ahora nosotros. Porque no tener un presupuesto aprobado, y al estar prácticamente regulando todos los gastos que se están efectuando y la obtención de recursos mediante DNU, ¿dónde está ahí justamente estos principios que vimos? El principio de universalidad, el principio de especialidad, el principio de equilibrio, transparencia y publicidad. Nos damos cuenta, en este caso el 10 de mayo nos vamos a dar cuenta qué es lo que se está llevando a cabo. Pero fíjense que actualmente está bien, podemos discutir si este es un caso excepcional, si las circunstancias por las que se van dando motivaron a que se tenga que llevar a cabo así, pero la posibilidad de que estemos regulando el presupuesto mediante DNU permite justamente que un montón de irregularidades se empiecen a llevar a cabo de las cuales no nos enteramos. No nos enterábamos con el presupuesto cuando estaba aprobado, menos nos enteramos ahora que no hay presupuesto. Bien, duodécimos o dosados provisionales, esto es el modelo que adopta Francia. ¿Cuál es el modelo que adopta Argentina? En términos normales, cuando tenemos un presupuesto que ya está analizado, debatido y aprobado, reconducción del presupuesto. Es decir, si al inicio del ejercicio financiero no ha sido aprobado el presupuesto, rige el que se encontraba en vigencia el año anterior con ajustes. Eso ya habíamos leído el artículo 27, entonces viene a aplicar acá. Analizamos lo que es entonces el presupuesto, pasa por las cámaras, perfecto. ¿Se aprueba o no se aprueba? ¿Se aprueba? Se procede a su ejecución. ¿No se aprueba? ¿Cuál es el modelo que rige Argentina? La reconducción del presupuesto. Tomamos el presupuesto del año anterior, obviamente con las especificaciones de aquellos rubros que ya fueron contemplados, tanto como la obtención de recursos como el cálculo de gastos, los sacamos, si es que ya cumplieron su finalidad, y establecemos cuáles vendrían a ser, en una forma de principios bastante básicos, los nuevos recursos que se pretenden obtener, los nuevos gastos que se van a efectuar. Bien, vamos a seguir. Hasta ahora no sé si hay alguna pregunta, no. Bien. Dígame, igual si hay una pregunta, créanme chicos, yo trato de ser lo más gráfico posible para que se imaginen cómo es el trámite de presupuesto, porque una vez que entienden cómo funciona, es algo bastante sencillo. Yo por eso trato de graficárselo, de esquematizárselo, porque explicar todo esto sin que ustedes se imaginen en la cabeza cómo es que va funcionando, es un poco más complicado. Bien, se aprueba. Pero te hago una pregunta, ¿no? Sí. Si nosotros usamos el de reconducción, entonces, y estaría digamos, el del año pasado, tendríamos un presupuesto y no sería el del mismo gobierno. O sea, ¿se tendría que basar en un presupuesto de otro gobierno? ¿O yo estoy mal? Y justamente en este caso sí, porque tuvimos elecciones. Como el presupuesto es de un año a otro año, supongamos que eso es lo que hacía mucho Cristina, es decir, tomaba el presupuesto del año anterior, le hacía unas modificaciones. Entonces, en este caso, si se aleja demasiado de los objetivos de la política que tenía el presidente, en el caso de que haya cambiado, y sí, no tiene... Por eso es que cuando llegamos al 10 de diciembre, Alberto dijo, yo todavía ni siquiera tengo el presupuesto presentado, primero porque entramos en elecciones, y ustedes, como bien vieron, y les acabo de mencionar, el 15 de septiembre se hace la propuesta formal. La propuesta formal la debe haber hecho Macri, pero Alberto dijo, no, yo no quiero esto. Entonces yo voy a empezar a llevar a cabo la forma en que quiero administrar. Primero tengo que saber bien los números, tengo que saber con qué país me encuentro. Claro, entonces, y justo se encontró con este problema y estaríamos como a la deriva del señor, ¿no? Bueno. Exactamente. Dicho mal y pronto, exactamente es así. Gracias. Pero por eso les digo que en un modelo donde en teoría funciona en cómo se argumenta, tenemos la reconducción del presupuesto.
no sé si no nos llegamos a poner de acuerdo, bueno, listo, usamos el presupuesto del año anterior y hacemos las modificaciones correspondientes. Es en caso de que no se apruebe. Supongamos que se aprueba y está todo bien, comienzan los trámites de ejecución del presupuesto. Y otra pregunta, profesor. Sí, En el caso que usted decía de que mediante DNU está, por así decirlo, armando el presupuesto, ¿los temas económicos no estarían como dentro de los límites o las prohibiciones a los DNU? exactamente. Porque está tomando, una de las excepciones, como ustedes bien saben, es que no se puede tomar decisiones en materia que vincule el uso de los empréstitos. Entonces, también sería inconstitucional regular el presupuesto mediante un DNU. Muy bien la pregunta. Fíjense, artículo 99, inciso 3, si no me falla la memoria. Acá. Solamente cuando las circunstancias excepcionales hicieran posible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen en materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decreto para razones de necesidad de urgencia, lo que será decidido en acuerdo general de ministros. Exactamente, no se puede regular el presupuesto mediante DNU, entonces fíjense que no solamente permite un uso descomedido de los fondos, porque eso después vamos a ver cuál es la función que cumple en los organismos de control, tanto la contaduría como la Comisión Parlamentaria Mixta, van a ver que estos organismos de control en este caso no cumplen ninguna función, porque en vez de regular la forma en que se va a administrar, por ejemplo, bueno, no los quiero encarejar mucho con esto porque lo vamos a ver en la próxima clase, todo lo que hacen los organismos de control, pero la verdad es que en este caso al regularlo mediante DNU no tenemos constancia, primero que nada, de la forma en que se llevan a cabo los gastos. Segundo, cuáles son los recursos que se van a obtener, y menos que nada que es inconstitucional porque lo dice la propia Constitución, artículo 99, inciso tercero. Es tan gráfico como eso. Bien, me queda menos de un minuto, les voy a pedir si podemos ingresar nuevamente para poder continuar con lo que es la parte del trámite de presupuesto y después evacuar las dudas que tengan sobre esto. Si quieren tómense unos minutos, hagas un cafecito, yo estoy con el mate, ya se me enfrió un poco el agua, así que le voy a calentar, y regresamos nuevamente para terminar de darle forma a lo que es el trámite de presupuesto.